Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Qué agradable que ustedes estén acá para compartir lo que ha sido mi vida profesional y también la experiencia académica que he logrado durante este tiempo. Bueno, mi nombre es Maura Carrillo Cisalima, soy licenciada en Comunicación Social, estudié en la Universidad Nacional de Loja, me apasiona mucho el tema de la comunicación, el periodismo. Bueno, en cuanto a la pregunta que usted me hace en esta tarde, quiero referirme en realidad, ha sido para mí llena de éxitos. Digo de éxitos porque creo que en el campo de la comunicación, en el campo profesional, hemos venido trabajando desde abajo, desde a poco. Creo que hemos ido escalón por escalón logrando todos los éxitos y todas las metas que a lo largo de la vida profesional uno se puede trazar. Egresé en el año 2004 de la carrera de Comunicación Social. Me vinculé de forma quizás inmediata, sin tener aún título profesional, me vinculé a trabajar en Diario La Hora, un medio de comunicación que me abrió la oportunidad para forjarme profesionalmente, para meterme al campo de la cobertura, de conocer las historias, de conocer la gente y de ejercer el periodismo pleno desde este espacio, desde este medio de comunicación. Fueron alrededor de 4 años que servía este medio de comunicación y formé parte del mismo, donde obtuve grandes experiencias, grandes compañeros, grandes amigos y grandes logros también, porque a lo largo de este tiempo tuve la oportunidad de conocer ciudades, de conocer gente, de conocer historias y también de hacer cobertura de historias bastante tristes. Esto es en el tema obviamente de la crónica roja que antes se manejaba. Sin embargo, todas estas experiencias suman, todas estas experiencias se construyen, te forman profesionalmente. Luego pasé a formar parte del programa deportivo de Radio Luz y Vida junto a Bolívar Luarte, una persona que admiro muchísimo, que trabaja en el ámbito periodístico y que me dio la oportunidad de poder ser parte de su equipo profesional. Quizás se preguntarán cómo así el hecho de una mujer se vincule al campo deportivo. Bueno, yo en el periódico, en Diario La Hora, en mi último año por cuenta me vinculé a la actividad deportiva. ¿Y cómo me vinculé a la actividad deportiva? Porque como periodistas teníamos que ir rotando dentro de este espacio. Algo anecdótico quizás era que yo desconocía o no me gustaba la actividad deportiva por los términos. Por ejemplo, en el fútbol no me gustaban mucho los términos que se utilizan para la descripción de un gol, el momento en que los jugadores plantean sus jugadas, etcétera, etcétera, el tipo de alineaciones. Bueno, y con decirles así con toda la franqueza, yo decía, bueno, ¿y qué es bajo los 3 palos? Es parte de la narración deportiva que contaban, ¿no?, en los medios de comunicación. No sabía qué era el córner, lo digo con toda la sinceridad. Sin embargo, había un compañero que es apegado muchísimo al ámbito deportivo y fue mi compañero Alex Benítez, que es un gran profesional también y que se dedica mucho al tema deportivo también. Me dio algunas pautas, me dio algunas luces de cómo yo vincularme a la actividad deportiva. Y resultó importante porque empecé a leer revistas deportivas, a escuchar radio con programas deportivos, a ver programas de televisión deportivos. Y todos estos me fueron enseñando y en realidad no era nada difícil, no era nada complicado. Entonces desde ahí nació esa pasión de estar vinculada con las actividades deportivas, sea el fútbol, sea el ciclismo, sea el taekwondo, la lucha libre, etcétera, etcétera. Quizás uno de los deportes que no mucho me gustaba hacer cobertura era el box. Lo digo con sinceridad. Sin embargo, creo que fueron todos estos espacios que me permitieron aprender. Pasada esta etapa en el periódico, pasé a formar parte, como vuelvo y señalo, a través de Radio Luz y Vida, el programa Radio Deportes con Bolívar Luarte. Ahí trabajábamos directamente vinculados con el tema Liga de Loja. En ese entonces estaba pues en auge el tema de Serie A, también luego Serie B, etcétera. Fue un espacio importante porque no solamente estuve en cabina haciendo quizás controles, que también lo aprendí a manejar y también lo aprendí a dominar, sino que también me vinculé dentro de las narraciones o las coberturas deportivas. Hacía en ocasiones borde de campo, en ocasiones llevaba las estadísticas y también me arriesgué a generar publicidad comercial. En narración deportiva la publicidad comercial es bastante rápida, hay que ser bastante práctico.
Y creo que no tuve muchas complicaciones, lo pude hacer cuando así se me lo encomendó a las tareas. Pasado este tiempo, tuve ya la oportunidad de hacer mis trámites, graduarme porque lo había descuidado el tema, ya por trabajar directamente en un medio de comunicación, quizás no me había dado el tiempo suficiente para realizar mi tesis y hacer mi investigación, el desarrollo y luego graduarme. Entonces ese año me propuse dedicarme a mi tesis, finalmente me gradué. Y una vez que me gradué, creo que lo normal, el anhelo y de todo profesional es ya con tu título en mano, crear primero algunas carpetas y golpear la puerta de algunas instituciones donde tú puedas decirle, miren, pueden tomar en consideración mi perfil profesional. Fue así como dejé algunas carpetas en algunas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Loja. Y para mí una sorpresa en realidad que al año siguiente de lo que me gradué, más o menos me gradué en el 2011, si no me equivoco, en noviembre de ese año, al siguiente año la Universidad Nacional de Loja me invita a formar parte de comunicación en la Universidad Nacional de Loja. Entonces primero me vinculé con la actividad como docente de la modalidad de estudios a distancia, pero en realidad la dinámica que a mí más me llamaba la atención era el tema de la comunicación institucional. Y hubo la oportunidad de que se dé un cambio y finalmente me llevaron a comunicación institucional de la Universidad Nacional de Loja. Ahí se abrieron mucho las puertas porque trabajé en tema de la producción de la revista Nuestra Imagen, luego trabajé en la página web de la institución haciendo coberturas de todas las actividades que la universidad en ese entonces desarrollaba. Y fue una experiencia bastante agradable, bastante interesante, porque uno luego con el ejercer en el campo, en el día a día, se va aprendiendo y se va mejorando algunos aspectos. Fue un año bastante fructífero, trabajé un año dentro de la Universidad Nacional de Loja y para el siguiente año más bien me vinculé a la gobernación en la provincia de Loja. Fui llamada a ser parte y asistente de la unidad de comunicación de la gobernación. Y fue también un nuevo espacio para mí, porque ya me vinculaba con instituciones del Ejecutivo, me vinculaba a otra área que era muy diferente a lo académico y a lo de los medios de comunicación que hasta ese entonces los había ejercido. Me vinculé a la gobernación de Loja en la administración de la ingeniera Alicia Jaramillo. Me vinculé, me dio la oportunidad de poder ingresar a ser parte del equipo de comunicación. Yo hasta el día de hoy estoy con total gratitud hacia ella porque fue quizás la que creyó en mí, la que me dio esa puerta abierta, la oportunidad y el espacio para poder generar comunicación. Finalizado ese tiempo, al siguiente año se me renovó el contrato y me dieron la oportunidad ya bajo la administración o bajo la dirección del ingeniero, Marcelo Torres, no recuerdo exactamente el título académico que lleva él en este momento, pero con él pudimos seguir trabajando desde la unidad de comunicación, ya no como asistente, sino como responsable directa de la dirección de comunicación de la gobernación. Ahí se ampliaron mucho más los proyectos, los retos fueron mayores, obviamente ya como dirección de la misma, y también fue un año bastante interesante de aprendizajes, etc. Salí de esa institución y luego fui convocada a ser parte del proyecto Habla Ecuador. En este caso, el proyecto en Loja se denominaba Loja Habla, que pertenece a la Secretaría o que pertenecía a la Secretaría Nacional de Comunicación. Ahí estuve durante 6 meses. Quien me abrió las puertas en este espacio es Patricio Pacheco. Él es el representante o bueno, el que dirigía a nivel nacional este importante proyecto. Trabajé con él durante medio año junto a Jacqueline Naranjo. Armamos un gran equipo, el hecho de llegar a territorio, conversar con la gente, conocer historias también, realmente alimenta cada día la actividad personal y profesional que uno puede ejercer en estos ámbitos. Estando ahí, fui llamada por el licenciado Rubén Torres Paz
para formar parte de la Superintendencia de la Información y Comunicación, que en ese entonces estaba como a días de inaugurarse. En ese entonces estaban buscando perfiles profesionales de quienes puedan vincularse a esta nueva institución que nacía para la zona 7, en este caso para las provincias de Loro, Loja y Zamora Chinchipe. Entonces fue ahí cuando acepté la invitación, igualmente mi eterna gratitud al licenciado Rubén por el espacio y la oportunidad también que me dio, porque es el hecho de creer en esta persona, en el perfil profesional, y de darme la oportunidad de poder abrirme espacio hacia otro ámbito, hacia otra área muy distinta, como vuelvo y repito, a las que ya había venido generando. Fue entonces que me vinculé a partir del 1 de junio del 2014 a esta institución, a la Superintendencia de la Información y Comunicación, hasta la que estoy actualmente. Bueno, me vinculé en ese tiempo a la superintendencia como experta en el área de vigilancia, un área técnica de esta institución. Y hace 2 años atrás pasé en cambio a ser parte de la unidad de comunicación, que es un área que me gusta también muchísimo por la cercanía, la comunicación, la imagen, etcétera, etcétera, lo que se puede ejecutar, ¿no es cierto?, como una institución. Me vinculé al área de comunicación y hace 1 año atrás participé del concurso de méritos y oposición, donde favorablemente resulté ganadora, y creo que lograr estos objetivos, primero personales, a uno le llenan de satisfacción, porque el crecer de a poco, ir obteniendo experiencia a lo largo de este camino, finalmente creo que te da el premio o el resultado de tener un trabajo estable. Creo que todos los funcionarios buscamos estabilidad, el tener el reconocimiento o el decir, sabes qué, tú eres parte de esta institución, es gratificante. Yo en realidad pensaba que ahí terminaba mi meta o mi objetivo en el ámbito personal y profesional. Sin embargo, la vida me tenía preparada de nueva sorpresa. Ante la renuncia de la anterior autoridad que estaba acá en la Intendencia Zonal 7, el superintendente de la Información y Comunicación vio en esta persona la posibilidad de poderme encargar a la institución. La he recibido con toda la humildad, pero al mismo tiempo con toda la responsabilidad de poder contribuir y de trabajar para esta institución que la vimos crecer, que la hemos visto desarrollarse, que la hemos visto generar cambios en los medios de comunicación. Y es aquí donde me encuentro actualmente como intendenta encargada de la Supercom Zona 7. La Superintendencia de la Información y Comunicación nace una vez de que la Ley Orgánica de Comunicación entra en vigencia. La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada, ¿no es cierto?, en una asamblea constituyente. Previo a ello, a través de un referéndum, consulta popular, los ciudadanos demandaban que el tema de comunicación pueda ser regulado, pueda ser observado, ¿no es cierto?, porque al final del día el tema de comunicación hacia los ciudadanos es un servicio público, ¿no es cierto? Entonces, en este marco se crea la Ley Orgánica de Comunicación y hay la necesidad de crear una institución que pueda ser la encargada de aplicar la Ley Orgánica de Comunicación y de regir el camino de esta ley. Nace entonces la Superintendencia de la Información y Comunicación como el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de los contenidos que se emiten en los medios de comunicación, esto es, radio, prensa y televisión. Nosotros como institución no tenemos competencia ante las redes sociales, que a veces, muchas de las veces se nos vincula. Tampoco es que tenemos competencias para cerrar medios de comunicación. Nuestro accionar está estrictamente determinado para lo que es los medios, los contenidos que se emiten en los medios de comunicación. Exactamente. Entonces, nuestra institución nace, como vuelvo y repito, como una institución
un organismo técnico de vigilancia, auditoría y control de los contenidos ante los medios de comunicación. Y es ahí entonces donde se fomenta como un organismo técnico para ejecutar el trabajo que venimos haciendo hasta la actualidad. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades o funciones que ejerce usted en la institución? Bueno, las principales actividades es el dirigir en el ámbito de nuestra competencia, ¿no es cierto?, la vigilancia, el monitoreo de los medios de comunicación en zona, vigilar que la ley orgánica de comunicación se cumpla, que no se afecten derechos ciudadanos a través de los medios de comunicación, ya sea faltas a la dignidad, honra, reputación de las personas, que no se emitan contenidos discriminatorios en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Eso desde la parte técnica. Desde la parte operativa, a través de la Dirección de Promoción de Derechos, por ejemplo, somos los encargados de poder socializar, de poder asesorar a los medios de comunicación, también a la ciudadanía, a los estudiantes, para que conozcan los derechos que establece la Ley Orgánica de Comunicación, porque trabajamos a través, por ejemplo, de puntos de atención ciudadana. Este proyecto nos permite llegar a la gente, contarle quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué es lo que hace la Ley Orgánica de Comunicación. A través de las socializaciones, en cambio, brindamos una orientación directa a los interesados, sean grupos sociales, grupos juveniles, organizaciones sociales, grupos de atención prioritaria, medios de comunicación, a través de socializaciones y formaciones, que es una charla directa de cómo se viene aplicando la Ley Orgánica de Comunicación, específicamente, por ejemplo, indicarles a qué se refiere el artículo 60, que tiene que ver con la identificación y clasificación de los contenidos, de qué se trata, por ejemplo, el artículo 103, que es la promoción equitativa o la difusión equitativa de la música nacional. También poderles compartir lo importante que es que la información sea verificada, precisa, oportuna y contextualizada en los medios de comunicación. También abrimos otro espacio a través de los encuentros de artistas y medios, que es otro proyecto que también se trabaja dentro de la Dirección de Promoción de Derechos, y este es un acercamiento directo entre los medios de comunicación y los artistas. ¿Qué queremos lograr con estos proyectos? De que los artistas tengan los espacios para que sus canciones se puedan difundir y los medios de comunicación puedan tener el acceso directo con los artistas para que les puedan vender sus canciones, les puedan ofertar. Vender, digo, en el sentido de promocionarlas, de darles a conocer el material discográfico que cada uno de los artistas tiene. En definitiva, creo que se han venido generando propuestas interesantes. El año anterior también se creó el Festival de Cine Produce Ecuador. Estamos trabajando ya para lo que será la segunda edición y estamos de a poco involucrando todos estos proyectos y estas propuestas. También tenemos el taller de periodismo intercultural Chasqui Amauta, que hemos desarrollado 5 en la zona. Estamos preparándonos ya para lo que será el próximo taller, que es en el mes de marzo, y lo hacemos apegado a las actividades de los Raimis que celebra en este caso la comunidad de Sarabia. ¿Por qué hemos generado este espacio? Porque creemos oportuno que los periodistas, los medios de comunicación tengan estos espacios abiertos, conozcan y puedan generar desde estos espacios los contenidos interculturales que hoy les exige la Ley Orgánica de Comunicación, difundirlo en un 5% de su programación diaria. Entonces, como institución y en mi caso como responsable de la Intendencia Zonal 7, es el dirigir todas estas actividades en el ámbito de mi competencia y de mi zona, todas estas propuestas, todos estos proyectos que se vienen ejecutando tanto a nivel local como a nivel nacional. Bueno, como intendenta encargada, déjeme corroborar que estoy desde noviembre. Desde noviembre del año anterior, 2017, 4 años voy a cumplir en la institución, como parte de la institución, pero como intendente encargada estoy hace unos 2-3 meses atrás, ¿no? Pero, bueno, puedo hablarle desde la parte de lo que ha sido parte de la institución, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los inconvenientes que se presentaban con los medios de comunicación? Primero es el desconocimiento de la ley. Fue, creo que, una de los primeros inconvenientes que se generaron en toda la zona. No solamente hablo de Loja, en toda la zona. Entonces, ¿qué pasaba? Había desconocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación, poco interés, o simplemente no se quería
formar parte o no se quería acatar o no se lo quería hacer visible de que existía una ley, ¿no es cierto? Quizás algunos periodistas, medios de comunicación se pusieron en el plano de que, bueno, yo voy a seguir haciendo comunicación como lo venía haciendo, desconociendo de por medio una ley que ya regía un ordenamiento estructurado para ejecutar comunicación. Entonces, quizás el mayor inconveniente a un inicio fue todas estas cuestiones que las he señalado, y eso motivó o eso llevó a que los medios de comunicación incumplan y por ende se den sanciones que realmente fueron bastante fuertes, sí, drásticas, porque la misma ley lo establece. No es que la autoridad que está acá o quien lo dirija está tratando de ver a quién persigue, que sabían decir perseguir, no es el perseguir, sino que como institución teníamos que cumplir con un proceso de verificación de los contenidos, ¿no es cierto?, de monitoreo de los medios. Al monitorear los distintos medios de comunicación nos encontrábamos, por ejemplo, con contenidos discriminatorios, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación los prohíbe. Como institución entonces estábamos en la facultad de iniciar procesos ante estos medios de comunicación que incumplieron. Por ejemplo, en la zona 7 se dieron alrededor de 4 casos de contenido discriminatorio, que en su momento nosotros procedimos a levantar los informes técnicos que corresponden. Pasaron al Cordicom, porque el Cordicom es la institución, por ejemplo, encargada para calificar si es o no contenido discriminatorio. Y una vez que recibieron el visto bueno, retornaron a nuestra institución para convocar a una audiencia. Es la dinámica que se ejecuta, por ejemplo, en este caso de contenidos discriminatorios. Desarrollada la audiencia, se amonesta al medio de comunicación porque finalmente el medio tiene que pedir disculpas públicas ante un contenido discriminatorio. Entonces no solamente son sanciones pecuniarias, que es lo económico, también existen amonestaciones escritas y en otros casos disculpas públicas. Esos tres caminos prevé la Ley Orgánica de Comunicación y creo bajo ese marco como institución hemos estado apegados y hemos estado ejecutando los procesos. Por ejemplo, habían otros casos que hoy recuerdo, es el tema de la entrega de copias de material. Antes los medios de comunicación esperaban una notificación o un escrito de la Fiscalía de que pida la grabación de la fecha o de la hora o del programa que el ciudadano interesado requería. Hoy no, la Ley Orgánica de Comunicación es clara, en su artículo 28 determina que toda persona, colectivo o ciudadano que se sienta afectado por un contenido en un medio de comunicación tiene derecho a pedir copias de programación en el medio de comunicación y este medio de comunicación tendrá 72 horas para que pueda entregarle la copia de ese material que el ciudadano o la institución está requiriendo. Entonces, ¿qué pasaba en ese entonces? Se negaban las copias de material, se aducía de que no han grabado, cuando el artículo 91 establece de que deberían guardar la programación íntegra, por lo menos hasta 180 días. Es decir, durante 3 meses esa programación debía estar íntegra, ¿no es cierto? Y por eso, vuelvo y repito, era el desconocimiento, era el desinterés, quizás de los dueños de los medios de comunicación o de quienes ejercían comunicación, que hacían que el medio, el medio incumpla, por ejemplo, cosas como estas, básicas. Hoy en día, por ejemplo, ya no se hacen lío en entregar una copia de un material, porque llega el ciudadano y quizás en ese mismo día están entregándole. Entonces, estas cosas acarrearon procesos en un inicio. Porque no se entregaban las copias de material, los ciudadanos denunciaron, como institución también nos vimos afectados, por ejemplo, por cuestiones de esa, porque estábamos empezando un proceso de vigilancia y la misma ley nos facultaba también actuar de oficio. Entonces ahí fue cuando se generaron algunas amonestaciones a los medios de comunicación y obviamente los medios de comunicación que no habían estado acostumbrados a que nadie los controle, a que nadie les diga cómo ejercer el tema de comunicación y no a decirles qué es lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir, no, eso es totalmente conceptos equivocados y erróneos que se están manejando quizás en algunos medios de comunicación, sino el de permitirles o pedirles a los medios de comunicación que hagan una comunicación con responsabilidad, que sea inclusiva, que no denigre a las personas, que sea incluyente, que sea verídica.
Porque antes quizás también había el tema de que escuchábamos un rumor y ese rumor lo pasábamos como información, sin verificarlo, sin contrastarlo, sin tener la contextualización del caso. Recordemos que a nosotros, dentro del ámbito periodístico, dentro de nuestra formación como profesionales, nos enseñan normas básicas o la ética que debemos manejar en el ámbito periodístico. No entregar un comentario que vino quizás de la nada, a través de una llamada telefónica, sin corroborar la información, de darla como cierta. No, la Ley Orgánica de Comunicación nos exige parámetros y estándares como el tema, vuelvo y repito, de contextualización, precisión, contextualización de la información. También está el hecho de que se pueda identificar los contenidos, es decir, advertirle al público, ve, a continuación viene un contenido informativo, de opinión, de entretenimiento, deportivo, etc. Es parte de la orientación y de la educación que podemos dar hacia la ciudadanía. Yo hablaba del tema de la ética y las normas básicas que nos enseñan en la carrera de comunicación y que finalmente se tienen que poner en práctica y se tienen que poner en evidencia en los medios de comunicación. Nosotros al llegar a un medio de comunicación no podemos tomar parte a favor ni en contra de tal o cual persona, quizás de forma personal y no a través de un medio de comunicación podamos hacerlo visible, no, sino que a través de un medio de comunicación lo que tenemos que convertirnos es en realidad en esos profesionales, primero que ayudan a orientar a la ciudadanía, que ayudan a educar a la ciudadanía y sobre todo a entretener. Creo que ese es el pilar fundamental de poder construir una comunicación de calidad, una comunicación diferente, ¿no es cierto? Porque vienen nuevas generaciones, quizás nosotros ya estamos a la mitad de un camino, pero vendrán nuevas generaciones y que sí nos gustaría que ellos tengan información de calidad, que no se emitan, por ejemplo, contenidos violentos en una franja A, que no se digan palabras violentas, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación deben ser la herramienta de unión ante la sociedad y un medio de comunicación o un interlocutor o un locutor, ¿no es cierto?, que permita que finalmente la ciudadanía saque los criterios favorables o no favorables ante A o B circunstancia, pero no nosotros tomar una posición de defensa o de ofensa hacia determinadas personas, grupos, en definitiva a cualquier sector. Bueno, como Superintendencia de la Información y Comunicación creo que nos hemos manejado bastante bien bajo los parámetros que establece, ¿no? Cuando hay desinformación o que va en contra de la institución, la misma Ley Orgánica de Comunicación a través del artículo 23 nos garantiza el derecho de rectificación. Por ejemplo, si logramos determinar que en algún medio de comunicación se dijo cifras, datos erróneos o que no son los correctos, nosotros como institución hemos acudido al derecho de rectificación, como la ley nos ampara. ¿Y qué procedemos a través de esta rectificación? Es aclarar de que la información que se dijo en su momento por el comunicador o por el medio de comunicación en general no es la correcta. También tenemos derecho a la réplica, que se da a través del artículo 24, y en el artículo 24 determina, ¿no es cierto?, de que toda persona o institución que se sienta afectada por un comentario o que afecte a la honra o integridad de una persona o de una institución, tiene derecho a la réplica. Ahí también hemos actuado, lo hemos hecho a nivel de toda la zona, cuando se ha tratado de decir, por ejemplo, que la Superintendencia de la Información y Comunicación ha cerrado medios, ¿no es cierto? Esa es una mentira, porque en ninguno de los 119 artículos de la Ley Orgánica de Comunicación determina o nos da facultades a nosotros para cerrar medios de comunicación. Entonces se siente o se ve de que se está afectando la integridad de la institución como tal. Entonces acudimos a un derecho de réplica en este caso para poder desvirtuar ese tipo de información o comentarios o noticias que se puedan dar referencia a ese tema, porque finalmente la ciudadanía va a decir, bueno, sí, en verdad es cierto lo que están diciendo, pero si nosotros nos sentimos afectados por este tipo de contenidos o en su momento que señalen cuestiones ya quizás muy personales como institución,
estamos en el derecho de podernos defender, ¿no es cierto? Y creo que lo hemos manejado bajo esos parámetros y bajo esas normativas que finalmente han sido para mí amigables, porque finalmente no nos quedamos con lo que dijo una sola persona, sino que como institución, y al vernos afectados, creo que de alguna manera presentamos, bueno, esto es nuestro trabajo y esto es lo que hacemos. A través de la Superintendencia de la Información y Comunicación hemos generado proyectos y propuestas que nos permiten justamente crear herramientas y quizás los espacios adecuados tanto para artistas como para los productores. La consulta que usted me hace creo va en referencia a los productores nacionales, productores audiovisuales. A ver, estamos trabajando con la plataforma Produce Ecuador. Es una herramienta digital gratuita que está disponible en la página de la Superintendencia de la Información y Comunicación. ¿Cómo funciona esta herramienta digital? Es una plataforma donde los productores audiovisuales cargan sus productos o trabajos que han ejecutado, ya sea de cortometrajes, largometrajes, documentales, videoclips, etcétera, los cargan a esta plataforma Produce Ecuador. Y los medios de comunicación también tienen acceso a ella, se registran previamente a esta plataforma y pueden descargar el material. Y ese material difundirlo ante los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a través del artículo 97 y 102 de la Ley Orgánica de Comunicación se promueve la producción audiovisual y la producción nacional. Tenemos que fomentar la producción nacional, que también estaba como descuidada o no tenía los espacios suficientes a través de los medios de comunicación. Entonces actualmente nos encontramos trabajando en una propuesta de socialización, de compartirla con los medios de comunicación, con los interesados en audiovisuales, para que sean parte de esta plataforma, ¿no? Y puedan cargar, como vuelvo y repito, sus materiales o el material audiovisual a esta plataforma, a esta herramienta digital, mientras que los medios de comunicación tienen la opción de descargar ese material y reproducirlo en los medios de comunicación. Al reproducirlos y al difundirlos en los medios de comunicación ganan ambas partes. Gana el medio de comunicación porque cumple, ¿no es cierto?, con la Ley Orgánica de Comunicación en difundir mayor porcentaje de producción audiovisual. Y ganan los productores audiovisuales porque finalmente sus piezas que estaban quizás guardadas o que solamente se había preparado para un documental, un corto, estaban guardadas por algún tiempo, finalmente se hacen visibles a través de esta plataforma. En realidad la plataforma Produce Ecuador está habilitada para productores audiovisuales, independientes, para todas las personas, inclusive para los estudiantes de las carreras de comunicación social. Hoy en día los periodistas o los futuros comunicadores, como parte de su trabajo práctico, ejecutan producción audiovisual, ¿no es cierto? Y que tranquilamente se la puede poner a disposición a través de esta plataforma, y que finalmente los medios de comunicación, puede ser de Quito, de Guayaquil, de Santa Elena, de Galápagos, de Imbabura, de Chimborazo, de Azuay, puedan descargarla y la puedan compartir, ¿no es cierto? Es una plataforma abierta. La Ley Orgánica de Comunicación ha abierto la posibilidad para que la creatividad de los productores, en definitiva, sea amplia, ¿no? Quizás antes no le tomábamos mucho interés a este tema de la producción audiovisual, sea radiofónica o audiovisual, porque estábamos quizás limitados a lo básico, a lo puntual, ¿no es cierto? Pero hoy en día vemos que la dinámica inclusive y la demanda que se puede dar a través de los medios de comunicación, o la dinámica que le quieran dar a la programación de los medios, ha permitido que se vayan creando estrategias y alternativas que te permitan finalmente que tu producto pegue, que tu producto impacte, que tu producto llegue a la ciudadanía. Y creo que eso finalmente es bueno, porque nos está abriendo la oportunidad y la posibilidad de que los estudiantes o quienes les gusta del tema de producción vayan creando nuevas propuestas, nuevos productos.
yo creo que hemos logrado también un cambio importante, un cambio sustancial dentro de este tema de la producción. Yo considero que como profesionales de la comunicación, independientemente de donde ejerzamos nuestro trabajo, puede ser en una institución pública, puede ser en un medio de comunicación, puede ser inclusive desde la parte privada o empresarial que nosotros mismos podamos manejar, es siempre manejarte con responsabilidad, con ética y con respeto. Creo que eso va a decir mucho de tu ámbito personal y profesional principalmente, ¿no? Porque trabajar enmarcado en una ética y en una responsabilidad y en un respeto hacia los demás, creo que te va a abrir la posibilidad y el camino para ejercer todas las propuestas que tú tengas planteadas. Si yo ofrezco un programa de noticias o de opinión y lo hago con calidad, ¿no es cierto?, finalmente, ¿cuál va a ser mi retribución? El que tenga mucha audiencia, que tenga muchos seguidores, que mi programa sea escuchado no solamente en un grupo pequeño de personas, sino quizás a nivel del país, de que siempre el espacio tenga la demanda que tenga de los interesados en ser parte de este equipo de trabajo, este equipo de debate. En definitiva, creo que como periodistas o como comunicadores, pero yo creo que principalmente como personas debemos fomentar lo que le había señalado hace un momento, ¿no es cierto? De hacerlo con responsabilidad, hacerlo con respeto, porque creo que son parte de las normas básicas que como seres humanos debemos aplicar. ¿Qué les puedo decir? Creo que les he contado todo lo que ha sido mi trayectoria. La comunicación es hermosa, creo que es para mí una de las profesiones más lindas que existe en el país. No digamos sacrificada, en realidad cuando tú haces lo que amas y lo haces con pasión, disfrutas. En ninguna parte veo que exista sacrificio, sino más bien el hecho de poder compartir con la gente, de poder vivir experiencias que quizás otro ámbito no te las va a poder dar. Entonces mi invitación a aquellos estudiantes, a aquellos jóvenes que están pensando en seguir comunicación, creo que es una muy buena opción, es una muy buena oportunidad de poder estudiar esta carrera, de poder cumplir sueños. Se hacen realidad, sí, cuando uno tiene, creo que, una perspectiva bastante amplia, donde uno se tiene de por medio el servicio ciudadano, porque el hecho de manejar el tema de comunicación no es que tampoco te hace rico, pero te deja, creo, la riqueza mayor, que es el hecho de compartir con la gente, de conocer historias, de poder ayudar inclusive a través de los medios de comunicación. Así que mi invitación a ustedes, a quienes están intentando seguir y a quienes ya están culminando también la carrera de comunicación, mire, es bastante amplia. Creo que de diferentes espacios podemos generar comunicación, ya sea a través de una institución pública, ya sea a través de un medio de comunicación, dentro de un medio de comunicación, a través de un programa de entretenimiento, etcétera. En definitiva, creo que todos esos espacios finalmente nos permiten poder sentir el trabajo con la gente, con la ciudadanía, de poder tener un acercamiento total, de poder servir con pasión, como digo, dentro de este ámbito profesional.